Bueno, a ver, empecemos ya. Miren, en esta clase vamos a ver la siguiente magnitud. Sí que nos faltaba ver. La anterior semana vimos lo que era la velocidad y la rapidez. La clase de hoy vamos a ver lo que es la aceleración, ¿ya? Por favor, no se olviden de colocar el número de la ficha, la fecha, ¿no? Y el tema de esta clase. Sí, los temas que hemos visto en las clases anteriores, por favor, yo necesito de que ustedes esos conceptos, esas fórmulas ya se las sepan de memoria, ¿sí? Porque nosotros vamos a aplicar esas fórmulas ya de aquí en adelante para los siguientes temas que vamos a ver. Entonces, miren, el tema de la clase es la aceleración. Aquí en la ficha, en el primer punto, se observa una imagen. Sí, en esta imagen se visualiza un ciclista. Sí, y en la parte de abajo se ve qué magnitud se está midiendo. ¿Cuál es la magnitud que se está midiendo aquí abajo? Kilómetros sobre hora. Ya, pero, ¿qué magnitud? Velocidad. La rapidez, ¿sí? La rapidez estamos mirando aquí, que estamos calculando. Sí, el ciclista aquí parte del reposo. Como partió del reposo, quiere decir que el ciclista no se estaba moviendo. Sí, el ciclista estaba quietito. Cuando parte del reposo, la velocidad inicial es ¿cuánto? En este caso. Cero. Cero. Siempre, No. cuando nosotros hablamos que una partícula parte del reposo, quiere decir que parte de una velocidad inicial a cero. Y también que el tiempo inicial va a ser ¿cuánto también? Si partió del reposo. Cero. Cero. Cero también, ¿verdad? Listo. Entonces, miren, ustedes van a visualizar, analizar esta imagen y van a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué está sucediendo con el ciclista a medida que avanza por su trayectoria? Miren, está siguiendo una trayectoria recta. A medida que avanza, ¿qué está pasando con el ciclista o con la bicicleta? Ya, ustedes van a contestar esa pregunta. Sí, nosotros vamos a ver el tema, ¿no? Que es la aceleración, ese es el tema de esta clase. Entonces, yo ya les voy a compartir la presentación de PowerPoint, no, ya les compartí, es más, ya les compartí al grupo, ¿no? Les compartí la ficha y les compartí la presentación también, ¿no es cierto? En el punto 2 estamos hablando de los conceptos generales de este tema, que en este caso es la aceleración. Y también estamos hablando de dos fórmulas que vamos a aplicar para esta clase, ¿sí? Que es el vector unitario de la velocidad y el vector unitario de la aceleración. Sí, nosotros esto del vector unitario ya fue un tema que habíamos analizado en el anterior periodo, en primero de bachillerato. Habíamos aplicado el vector unitario para calcular, no recuerdo qué era. No recuerdo qué era que calculábamos con el vector unitario, pero nosotros ya habíamos visto esta fórmula. Vector unitario es igual a qué. En este caso, si queremos encontrar el vector unitario del vector velocidad, es igual al vector velocidad dividido para el módulo del vector velocidad. El vector unitario de la aceleración, ¿qué es igual? Vector unitario de la aceleración es igual al vector de aceleración dividido para el módulo de la aceleración. Sí, ¿qué tengo que usar yo para encontrar el módulo de un vector? ¿Cómo yo encuentro el módulo de un vector? ¿Cómo encuentro yo el módulo de un vector? Con el Por él, teorema. por él, ya me dijeron la Con el respuesta. teorema. Con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Yo tengo un Teorema. vector y para encontrar el módulo necesito aplicar el teorema de Pitágoras. Eso ya ustedes ya deben saberlo muy bien, ¿verdad? Ahora, mire, en el punto 3 tenemos un ejemplo. Aquí vamos a aplicar los conceptos o las fórmulas que vamos a ver en esta clase. Sí, esto lo vamos a analizar después cuando ya revisemos la presentación de PowerPoint. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Listo, ahora sí. Perdón. Miren, aquí está la presentación. Estos temas ya lo vimos, ¿no? Desde el inicio, desde que empezamos a ver la cinemática, el concepto de cinemática, vimos también lo que era la trayectoria, desplazamiento, distancia, vimos lo que era la velocidad, la rapidez, y hoy tenemos que ver lo que es la aceleración. ¿Cómo nosotros vamos a representar la aceleración? La aceleración la vamos a representar con la letra A minúscula y como es un vector, con la flechita arriba. Sí, es un vector. La aceleración es un vector, la vamos a representar con la letra A minúscula y una flechita arriba. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la relación. Nosotros habíamos dicho la semana anterior que la palabra relación hace énfasis a una operación matemática que es la división. Es la relación o es la división entre dos magnitudes, ¿sí? Que se establece entre qué? Entre la variación de la velocidad, delta V, esa es la variación de velocidad, dividida ¿para qué? Para la variación de tiempo, delta T, ¿sí? Esa es la aceleración. Es la relación que se establece entre la variación de la velocidad que experimenta una partícula y el tiempo en que se demoró esa partícula en realizar ese incremento de velocidad o esa variación de velocidad. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Vector aceleración es igual a ¿qué? A la variación de velocidad dividido para la variación de tiempo. Si estoy hablando de un vector velocidad, ¿qué me faltó colocar aquí en la A?
De hecho, La flechita, flecha. ¿verdad? La flecha. Es un vector, debo colocar aquí la flecha. Ya, y la variación de velocidad aquí es igual. Estamos hablando de variación. Sí, variación. Es igual a que a la velocidad final, esta es la velocidad final, menos la velocidad inicial. ¿Dividido para qué? Variación de tiempo. ¿Cómo varía el tiempo? Tiempo final menos tiempo inicial. Yo les había dicho, si una partícula está en reposo, significa que la velocidad inicial es ¿cuánto? cero. Cero. Si una partícula parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Si una partícula parte del reposo, el tiempo inicial es Cero. cero también. No se olviden de eso, ¿no? Cuando una partícula parte del reposo, la velocidad inicial es cero y el tiempo inicial es cero. Ahora, miren, nosotros la anterior semana también habíamos dicho de que cuando el intervalo de tiempo, sí, el intervalo de tiempo es mayor a cero, o sea, es un tiempo mucho grande, o sea, es un tiempo demasiado grande, sí, es 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ese es un tiempo diferente de cero, mayor a cero. Entonces ahí estamos hablando de una aceleración media. Sí, la aceleración media, ¿y cómo nosotros representamos la aceleración media? Con la A minúscula y con la M de media y la flechita arriba. Y utilizamos la misma fórmula. Variación de velocidad dividido para la variación de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me dice la parte de acá abajo? Dice, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, delta V. ¿Sí? La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, delta V. Entonces, yo los voy a colocar aquí. Digamos que el incremento de velocidad está dado por un vector, que es este, digamos, ¿ya? Digamos, 30 metros sobre segundo. Sí, porque la velocidad se puede medir en metros sobre segundo, longitud sobre tiempo, punto y coma, 40 grados. Sí, ese es el incremento de velocidad, es un vector, ¿no? 30 metros sobre segundo, punto y coma, 40 grados. Ahora, yo digo que la aceleración es igual a ¿qué? Yo digo que esta partícula experimentó una aceleración de 50 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, en estas unidades vamos a manejar nosotros la aceleración en longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Punto y coma. Si aquí dice que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, no se olviden que cuando nosotros hablamos de la dirección, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la dirección de un vector? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué valor? Yo ya les he repetido muchas veces esto. Cuando nosotros hablamos de la dirección de un vector, estamos hablando de ¿qué? ¿De qué? ¿Nadie se acuerda? Estamos hablando del ángulo. Sí, no se olviden, cuando hablamos de dirección estamos hablando del ángulo que forma el vector con un eje de referencia que puede ser el eje X. Sí, cuando hablamos de dirección estamos hablando del ángulo que formó el vector con un eje de referencia. Sí, entonces miren, si aquí dice que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad, en este ejemplo, ¿cuál vendría a ser el valor del ángulo de la aceleración si tiene la misma dirección que el cambio de velocidad o el delta V? 40 grados. 40 grados. Sí, 40 grados. No se olviden de esta definición, ¿no? La aceleración tiene la misma dirección. Cuando hablamos de la dirección, estamos hablando del ángulo que forma ese vector. Sí, por favor, tomen apunte, sí, tomen apunte, porque esto yo ya les había repetido muchas veces y ustedes no se acuerdan. Sí, la dirección es el ángulo que forma el vector con respecto a un eje de referencia. Sí, aquí dice que la aceleración va a tener la misma dirección o el mismo ángulo, sí, que el vector cambio de velocidad o el vector, sí, o el cambio de velocidad que experimentó una partícula, sí. Listo. ¿Ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Por favor, no se olviden, ¿no? La fórmula que vamos a utilizar nosotros para encontrar la aceleración es esta de aquí, ¿no? Aceleración es igual a que al incremento cambio de velocidad dividido para el incremento o el cambio del tiempo, ¿sí? Y el incremento cambio de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido para el tiempo final menos el tiempo inicial. Y cuando una partícula parte del reposo, la velocidad inicial es cero y el tiempo inicial también es cero. Ya, mire, la aceleración instantánea. En cambio, nosotros medimos la aceleración instantánea cuando el intervalo de tiempo es bien pequeño, ¿sí? Cuando el intervalo de tiempo tiende a ser cero, ¿sí? O cada vez es más pequeño y tiende a ser cero. Entonces, la fórmula es esta, ¿no? Aceleración instantánea es igual a ¿qué? Al límite cuando el tiempo tiende a cero. Esto no vamos a utilizar solamente, como les había dicho la semana anterior, va a quedar solamente como un concepto, ¿no? Cuando nosotros medimos intervalos de tiempo muy pequeñitos que tiendan a cero, estamos hablando de ¿qué?
que vamos a medir, en este caso, una aceleración instantánea. Cuando nosotros vamos a medir velocidad, entonces sería velocidad instantánea. ¿Sí? Listo. Ahora bien, las unidades, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir la aceleración? Mire, la aceleración es una magnitud vectorial cuyas unidades son las de una variación de velocidad divididas para el tiempo. En el sistema internacional, esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para medir la aceleración. Variación de velocidad dividido para la variación del tiempo. Y la semana anterior nosotros habíamos dicho que en el sistema internacional, la velocidad, ¿en qué unidades vamos a medirlas? ¿En qué unidades vamos a medir la velocidad? Metro por segundo. En metros sobre segundo. ¿Y el tiempo? ¿En qué unidades vamos a medir tiempo? Sobre segundo. Me queda metros sobre segundo dividido para el segundo. Me queda esto, mire. Metros sobre segundo, ¿verdad? Que es la velocidad, dividido para el tiempo que se mide en segundos. Sí, debajo de esta S, que es el segundos, ¿qué número, qué valor debo colocar? 1. El 1, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Siempre multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Extremos con extremos, metros por 1, ¿a qué es igual? Metros. A metros. ¿Sí? Y si yo multiplico segundos por segundos, ¿qué voy a obtener? Segundos Segundo al cuadrado. al cuadrado. Entonces, miren, la aceleración, ¿en qué unidades vamos a medir? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos al cuadrado, o longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Esto en el sistema internacional o en el sistema MKS. Ahora, en el sistema CGS, la velocidad, ¿en qué unidades vamos a medir la velocidad en el sistema CGS? Centímetros por Metros segundo. sobre segundos y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la aceleración va a estar medida en centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿En qué otras unidades yo podría medir la aceleración? ¿En qué otras unidades podría medir la aceleración? Si yo digo que la aceleración se mide en longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Otra unidad de longitud, en lugar del metro y del centímetro, ¿en qué otras unidades yo puedo medir longitudes? Kilómetro. Kilómetros, ¿verdad? En kilómetros. Ya. Y en lugar de segundos, ¿en qué otra unidad puedo medir el tiempo? Hora. En horas. Longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, estas horas deben estar elevadas ¿a qué exponente? Cuadrado. Al cuadrado. Entonces, miren, en estas unidades también yo puedo medir la aceleración en kilómetros sobre horas al cuadrado. No se olviden, la aceleración, ¿sí?, se mide en ¿qué? En longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Kilómetros es una unidad de longitud, ¿sí? Y horas es una unidad de tiempo, pero ese tiempo tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? Longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Esas son las unidades ¿de qué? De la aceleración. ¿Sí? Listo. Ahora bien, vamos a la última. Vector unitario de la velocidad de aceleración. Eso ya les expliqué al inicio de la clase, ¿no es cierto? La fórmula que voy a utilizar yo para medir el vector unitario de la velocidad es esta. Esta U representa vector unitario. ¿De qué vector? De la velocidad. Es un vector, por lo tanto, coloco acá arriba la flechita. Vector unitario de la velocidad es igual a ¿qué? Al vector velocidad dividido para el módulo del vector velocidad. ¿Cómo yo encuentro el módulo de un vector? ¿Qué tengo que usar? Teorema de El Pitágoras. teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, miren, esa es la fórmula que utilizo para encontrar el vector unitario de la velocidad. Para encontrar el vector unitario de la aceleración es exactamente lo mismo. Vector unitario de la aceleración. Como es un vector, coloco la flechita. Estamos hablando de la aceleración, por eso aquí coloco la minúscula. No se olviden que la minúscula representa la aceleración. ¿Es igual a qué? Al vector aceleración dividido para el módulo del vector aceleración. ¿Cómo encuentro el módulo del vector aceleración? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Listo. Y miren, solamente eso es lo único que tienen que saber para poder encontrar la aceleración. ¿Sí? La aceleración de una partícula. A partir de esta fórmula, miren, a partir de esta fórmula, ¿sí? A partir de esta fórmula yo también podré encontrar ¿qué? El vector, sí, el vector velocidad final. Sí, con esta fórmula podría también encontrar el vector velocidad final. O también podría encontrar ¿qué? El vector velocidad inicial. O también podría encontrar ¿qué? El tiempo final. También podría encontrar el tiempo inicial. Yo tengo esta ecuación. Para encontrar cada una de estas variables, lo único que tengo que hacer es despejar. Despejar cada variable. Por ejemplo, yo tengo la aceleración. Este es un dato. Tengo el tiempo final y el tiempo inicial. Tengo la velocidad inicial, pero no tengo la velocidad final. Esta es mi incógnita. Como esta es mi incógnita, yo tengo que despejar esta variable. Entonces yo digo, todo lo que está aquí, ¿qué está haciendo todo esto aquí?
Restando, dividiendo. Restando, no, todo esto que está haciendo con lo que está arriba en el numerador. Dividiendo. 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 Entonces, todo esto que está aquí multiplicando pasaría al otro lado ¿a qué? Si todo esto de aquí está dividiendo, pasaría al otro lado ¿a qué? Multiplicar. A multiplicar y me quedaría aceleración que multiplica tiempo. Mire, como va a multiplicar, debo colocar un paréntesis que multiplica tiempo final menos tiempo inicial. Esto es igual a ¿qué? A lo que me queda al otro lado, que sería velocidad final menos velocidad inicial. Y como les dije, yo no tengo este valor es el que necesito despejar. Esta variable tiene que quedar solita y tiene que ser positiva. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que me estorba aquí? Es este. ¿Qué está haciendo este valor aquí? Restando. Por lo tanto, tiene que pasar al otro lado a Sumar. y me quedaría esto, mire, me quedaría velocidad inicial. Este componente aquí, o este término, porque todo esto es un término. ¿Qué está haciendo este término aquí en este lado? ¿Qué está sumando o restando? Todo esto. Sumando. Multiplicando. Multiplicando. Todo esto, ¿qué está? Sumando, ¿Qué signo tiene todo esto? Positivo. Un signo positivo. Más. Entonces está sumando. Entonces, mire, este valor que estaba aquí restando pasa al otro lado con un signo positivo, más la aceleración que multiplica al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y esto es igual a qué? A la velocidad final. Mire, ya despejé, ya tengo mi fórmula. Sí, yo puedo también representar esto de esta manera. Velocidad final es igual a qué? A velocidad inicial más aceleración que multiplica al tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Como son vectores, obviamente debo colocar aquí las flechitas, ¿no? Y mire, obtuve otra fórmula, mire. Aquí tengo una fórmula. Esta es la fórmula que yo utilizo para encontrar la aceleración. Sí, pero miren, acá encontré otra fórmula para encontrar qué velocidad, la velocidad final de una partícula. Sí, miren, lo único que hice fue despejar. Ahora, si en el caso no tengo yo tengo todos estos datos, tengo aceleración, tengo velocidad final, velocidad inicial, tengo tiempo inicial, pero no tengo tiempo final, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que acabo de hacer en este momento, despejar la T. Sí, tengo que despejar la T. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en el ejercicio vamos a ver un despeje también, ¿no? Para encontrar la velocidad inicial. Listo, entonces por favor no se olviden, esta es la fórmula que necesito yo utilizar para encontrar la aceleración y a partir de esta fórmula también podré encontrar la velocidad final, podría encontrar la velocidad inicial, podría encontrar el tiempo final o podría encontrar el tiempo inicial a partir de esta fórmula. Miren, a partir de una sola fórmula. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar el ejercicio que está en la ficha. ¿Sí? El ejercicio que está aquí, este ejemplo. Miren lo que dice este ejemplo, dice, un vehículo cuya aceleración es 1,41i más 1,96j. ¿En qué unidad se está midiendo esta aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado, longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Por favor, todos los vectores se van a representar en función de sus vectores base. ¿Sí? En función de sus vectores base. Ya, este vehículo experimenta esta aceleración. Y cuando experimenta esta aceleración, alcanza una velocidad de 95i menos 48j kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo? En 18 segundos. Sí, en 18 segundos experimentó esta velocidad. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio que yo calcule? Me dice que calcule el vector unitario de la aceleración. Entonces el vector unitario de la aceleración. Esta es la fórmula que debo aplicar. Vector unitario de la aceleración es igual a ¿qué? Al vector aceleración dividido para el módulo de la aceleración. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a trabajar. Dense cuenta de algo, ¿no? Aquí la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Y acá la velocidad está en kilómetros sobre hora. Sobre hora. Están en dos unidades totalmente distintas, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren, nosotros vamos a trabajar este ejercicio en las unidades, en el sistema internacional, en metros y segundos. En ese sistema de unidades vamos a trabajar en metros y segundos. Por lo tanto, a este vector lo tengo que transformar en metros sobre segundos. Si está aquí en kilómetros sobre hora, yo necesito expresar esta velocidad en metros sobre segundo. Sí, eso es lo que vamos a hacer en el literal B. Miren, aquí tengo la aceleración, que es 1,41i más 1,96j metros sobre segundo al cuadrado. Para yo poder utilizar esta fórmula, necesito encontrar que el módulo del vector aceleración. ¿Sí? ¿Y qué tengo que usar yo para encontrar el módulo de un vector? ¿Qué tengo que usar? El teorema. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, el teorema de Pitágoras dice raíz cuadrada del componente en X del vector. ¿Cuál es el componente en X de este vector? 1,41 Exactamente, 1,41 cuadrado
Todo esto elevado al cuadrado. Más el componente en y de este vector. ¿Cuál es el componente en y en este vector? 1,96 1,96. Todo eso elevado Al cuadrado. al cuadrado. Sí, ustedes colocan todo esto en su calculadora y les va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? 2,41. Sí, 2,41. ¿En qué unidades se está midiendo esta aceleración? Metros sobre segundo. metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Metros sobre segundos nada Al más. cuadrado. Al cuadrado. No se olviden Al que la cuadrado. aceleración se mide en longitud dividido para el tiempo al cuadrado. Entonces, mire, aquí obtuve 2,41 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, miren, yo necesito expresar este vector, que está en función de sus vectores base, necesito expresarlo en un sistema de coordenadas polares. Por lo tanto, necesito encontrar el ángulo polar. Y para encontrar el ángulo polar, esto ya es un tema que ya habíamos visto el nivel anterior. Yo les decía que para encontrar el ángulo polar o teta, necesito utilizar esta función trigonométrica, que es tangente de teta. Tangente de teta es igual a ¿qué? Al componente en y dividido para el componente X. en X, ¿no es cierto? Entonces yo digo, el tangente de teta es igual al componente en y. ¿Cuál es el componente en y de este vector? 1,96. Exactamente, 1,96. Dividido para el componente en X. ¿Cuál es el componente en X? 1,41. 1,41. Listo, ahora tengo que realizar esta división. Ustedes usan su calculadora y realicen esa división. Aquí es igual 1,96 dividido para 1,41. Aquí es igual 1,96 dividido para 1. A 1,39. 1,39, ¿verdad? Ujú. 1,39. Listo. 1,39. Pero yo necesito saber el ángulo polar. Necesito saber cuánto vale teta. Entonces coloco aquí teta, ¿sí? Y esta función trigonométrica la tengo que pasar a este lado de acá, ¿sí? Al lado derecho. Pero ya no va a ser tangente, sino va a ser tangente elevado a la menos. 1. Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 1,39. ¿Sí? ¿Y cómo yo coloco el tangente inverso a la tangente a la menos 1 en la calculadora? ¿Qué debo aplastar ahí? ¿Qué botón? Shift. El shift, ¿no es cierto? Shift y aplastan luego tangente y les va a aparecer tangente a la menos 1. Shift, tangente a la menos 1 y van a colocar el valor de 1,39. ¿Sí? Colocan el igual y ¿qué valor nos da? 54,27. 27 grados. Esto es un ángulo, ¿no es cierto? 27 grados. Listo. Y miren, este es mi ángulo polar. Ahora, dense cuenta de algo. Este vector, ¿en qué cuadrante está ubicado este vector si el componente en X es positivo y el componente en Y es positivo? ¿En qué cuadrante está ubicado? ¿En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? Miren, el componente en En el X es primero. primero, ¿verdad? En el primer cuadrante. Por favor, fíjense bien, porque ustedes necesitan encontrar el ángulo polar. El ángulo polar. Ya, el componente en X es un valor positivo, el componente en Y es un valor positivo, entonces yo me invento, yo digo que el vector está ubicado por aquí, ¿sí? En el primer cuadrante, aquí está ubicado el vector, ¿sí? En el primer cuadrante, ¿sí? Aquí, ya, más o menos, ¿ya? Y el ángulo que encontré es un valor de 54,27 grados, un valor positivo. ¿Desde qué eje se mide el ángulo polar? Desde el X. Eje X positivo, ¿no es cierto? ¿Que vale cuánto? ¿Cuánto vale el eje X positivo? 0. 0 grados. Entonces, desde aquí mido el ángulo polar. Por lo tanto, este ángulo de aquí es el valor de ¿cuánto? El que acabamos de encontrar. 90. 54,27 grados. Listo. ¿Sí? Este es el ángulo polar, 54,27 grados. Aquí yo no tuve, miren, directamente me dio el resultado. Directamente. ¿Pero por qué me dio directamente el resultado? Porque mi vector se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Por eso, el resultado fue directo. Pero, ¿qué hubiese pasado si el vector hubiese estado ubicado no en el primer cuadrante? Hubiese estado ubicado en el segundo cuadrante. En este caso, si hubiese estado ubicado en el segundo cuadrante, el resultado no hubiese sido positivo. Hubiese sido negativo. Hubiese sido negativo. El resultado hubiese sido teta igual a menos 54,27 grados. Entonces, este valor de aquí, ¿para cuánto le tenía que restar? Si mi vector está ubicado en el segundo cuadrante. 180. Exactamente.
No se olviden, en el segundo cuadrante, el valor de mi ángulo es de ¿cuánto? 180. 180 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo polar hubiese sido igual a ¿qué? A 180 grados menos 54. 54,27 grados. Y si yo resto 180 menos 54,27, ¿a qué es igual? A 125,73. 125,73. ¿Ciento cuánto? 125. 125,73. Ya, 73 grados. Este hubiese sido mi ángulo polar. 125,73 grados, que se mide desde 0 grados, desde aquí. Este es el ángulo que hubiese medido, 125,73 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tuve que restar 180? Porque el vector está ubicado en el segundo cuadrante. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el vector hubiese estado ubicado en el tercer cuadrante? Y el valor del ángulo hubiese sido menos 54,27 grados. ¿Cuánto tenía que restarle ahí en ese caso? 270. Exactamente, tenía que haber restado 270 menos 54,27. No sé qué valor me daría. ¿Qué valor me da ahí? Si la- Ya, 215,73. entonces miren, este valor de aquí, desde 0 grados, medía el ángulo, y este ángulo que está aquí, que acabo de señalar de color rojo, tenía que medir 215 grados, más o menos. Ahora, ¿qué pasaba si el vector no hubiese estado ubicado en el tercer cuadrante, hubiese estado ubicado en el cuarto cuadrante? ¿Cuánto le tenía que restar? 360. Exactamente, 360 menos 54,27. No sé cuánto sea 360 menos 54,27. 305,73. Entonces, miren, desde 0 grados, siempre se mide desde 0 grados, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, miren, este ángulo de aquí es el valor que me acabaron de decir. ¿Cuánto me dijeron? 300, ¿cuánto? 305,73. 305 grados hubiese sido este ángulo polar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes van a medir el ángulo polar dependiendo de en qué cuadrante esté ubicado el vector. ¿Sí? Si está ubicado en el primer cuadrante, ¿tienen que hacer algo? ¿Tienen que sumar o restar algo? No. No, ¿verdad? Pero si está ubicado en el segundo vector, en el segundo cuadrante y el valor del ángulo es un valor negativo, tienen que restarle 180 menos de ese valor negativo. Si está ubicado en el tercer cuadrante, tendría que restarle 270 menos de ese valor que me dio al encontrar la tangente inversa, ¿verdad? Y si está ubicado en el cuarto cuadrante, tendría que restarle 360 menos de ese valor que yo obtuve. ¿Sí? Miren, de esa manera tienen que ustedes encontrar el ángulo polar. Ahora bien, miren, ya encontré el módulo del vector, 2,41. Me está pidiendo el literal A que encuentre el vector unitario de la aceleración. Vector unitario es igual a ¿qué? Al vector aceleración, que sí lo tengo, que es el dato que me da el ejercicio, que es esto. 1,41i más 1,96j metros sobre el segundo al cuadrado, dividido para el módulo del vector. Ya encontré el módulo del vector. Sí, ¿verdad? Para encontrar el módulo del vector, ¿qué tuve que usar? Teorema. Pitágoras, ¿verdad? Y me dio este valor, 2,41 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasa con los metros sobre segundo al cuadrado que está aquí, con los metros sobre segundo al cuadrado que está acá abajo? ¿Qué va a pasar con esas unidades? Se simplifica. Se eliminan, ¿verdad? Se Se simplifica. elimina. Entonces el resultado me va a dar sin unidades. ¿Sí? Sin unidades. Entonces, mire, obtengo el siguiente valor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir cada componente, dividirlo para el módulo. 1,41 dividido para 2,41, ¿qué me da como resultado? 0,84. 0,84 ¿qué? Y no sé bien, estoy viendo 1,41i dividido para 2,41 me da 0,84i. Aquí, por favor, utilicen 3 decimales, ¿no? Utilicen 3 decimales. 0,84i. Ahora acá tengo más 1,96 dividido para 2,41. 1,96j dividido para 2,41 me da como resultado más 0,812j. Y listo. Ya encontré el vector unitario de la aceleración. Ahora literal B me pide el vector unitario de la velocidad final. Esta es la velocidad final. Sí, porque aquí dice que este vehículo alcanza una velocidad de tanto en 18 segundos, dice. Entonces esta es la velocidad final. Entonces necesito encontrar el vector unitario de la velocidad final. Ya, pero miren, aquí el vector velocidad. Ah, miren, acá se me olvidó algo también. Estos son vectores, por lo tanto aquí me he olvidado de colocar ¿qué? La flechita. Sí, abajo también me he olvidado de colocar la flechita. Son vectores, no se olviden que los vectores se representan con una flechita encima de la letra. ¿Sí?
Entonces, miren, aquí tenemos el vector velocidad, que es 95i menos 48j kilómetros sobre hora. Pero, por favor, tenemos que trabajar siempre en el mismo sistema de unidades. Si acá arriba estoy trabajando en metros segundos, acá también debo trabajar en metros segundos. Pero aquí está en kilómetros sobre hora. Ya. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a encontrar el módulo de este vector. Para encontrar el módulo tengo que utilizar el Teorema. teorema de Pitágoras. Entonces hago aquí, ¿no es cierto? Raíz cuadrada del componente en X. ¿Cuál es el componente en X? 95 al cuadrado. 95. Todo esto elevado al cuadrado más el componente en Y. ¿Cuál es el componente en Y? Menos Ya, 48. menos 48. ¿Verdad? Pero miren, si yo elevo el menos 48 al cuadrado, ¿ese resultado va a ser positivo o negativo? 2 por menos. Sería menos 48 al cuadrado. Menos por menos, Más. 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 Entonces, miren, este resultado sería positivo. Entonces, no hace falta que aquí coloquen el menos 48. Solamente coloquen como si fuese positivo. 48 al cuadrado. ¿Sí? Si aquí coloco el menos, si aquí hubiese colocado el menos, yo sé que ese valor negativo, al multiplicarlo 2 veces, se va a hacer positivo. Entonces, no hace falta colocar el signo negativo. Entonces, me queda raíz cuadrada de 95 al cuadrado más 48 al cuadrado. ¿A qué es igual? Esto es igual a ¿cuánto? A 106 44 44. ¿En qué unidad se está midiendo aquí la velocidad? kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Listo, miren. 106,44 kilómetros sobre hora. Ahora, necesito yo expresar este vector, ¿sí? En un sistema de coordenadas polares. Entonces, tengo que hacer lo mismo que hice acá arriba. Tangente de teta. Tangente de teta es igual al componente en Y dividido para el componente en X. ¿Cuál es el componente en Y de este vector? 48. El signo, los signos. Aquí sí debo tomar en cuenta los signos. Menos Menos 48. 48. Dividido para el componente en X, que sería en este caso 95. 95. Ya, dividan menos 48 para 95, ¿qué es igual? No, 0,94. Me va a dar un valor negativo primero. Primero va a ser negativo. Menos 48 dividido para 95. Menos 0,94. No me da 0,94. Menos Menos 0,51. 0,5. Menos 0,51, ya. Menos 0,51. No sé es el valor que me da. Menos 0,51. Pero yo necesito saber el valor de teta. Entonces coloco aquí teta y ese tangente va a pasar al otro lado a realizar la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 0,51 me quedaría. Sí. Aquí les aconsejo siempre que usen bastantes decimales, ¿no? 0,51. ¿A qué es igual la tangente inversa o tangente a menos 1 de 0,51? Menos 24,02. Me va a salir No, 26. menos 27. Bueno, 27. mire, yo estoy utilizando todos los decimales, ¿no? Sí, porque si yo divido menos 48, menos 48 dividido para 95 me van a dar como unos 8 decimales. Yo estoy utilizando todos los decimales. El resultado que me da es 26,81 me da. 26,81, porque estoy usando todos los decimales, ¿no? Ya. Grados. Sí, me da un valor negativo, ¿verdad? Sí, O positivo. A ver, déjenme ver. negativo. Está positivo. Menos 0,51. Positivo. No, me da un valor negativo. Negativo. Negativo, da un valor negativo. Sí, por favor, hagan bien, verán. Shift tangente de menos 0,51 si es que utilizo solamente dos decimales. Me da un valor de menos 27,02, es un valor negativo me da. Ya, pero como yo les dije, yo usé todos los decimales, me dio menos 26,81 grados. Ahora la pregunta es, este vector, miren, este vector velocidad, ¿en qué cuadrante está ubicado si el componente en X es positivo y el componente en Y es negativo? ¿En qué cuadrante está ubicado? En el tercero. El cuarto. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Y miren, el ángulo me dio un valor negativo. Por lo tanto, ¿cuánto le tengo que restar? Menos Está en el cuarto cuadrante. 26,81. 360 menos 60 menos menos 26,81. 26,81. ¿A qué es igual 360 menos 26,81? Ah, 333,19. 333,2. Sí, le puedo redondear ese decimal. 333,2 grados. Mire, ese es el ángulo polar. Sí, este es el ángulo polar. Sí, no se olviden.
El valor del ángulo que obtuve aquí es un valor negativo. Yo sé, mirando solamente el vector, aquí, yo sé que este vector se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces, para encontrar el ángulo polar, tengo que restar 360 menos 26,81 y este es el ángulo polar, 333,2 grados. Si hubiera estado ubicado el vector en el tercer cuadrante, en lugar de colocar aquí 360, ¿qué valor tenía que haber colocado? 270. 270. Si hubiese estado ubicado el vector en el segundo cuadrante, 180. 180. Perfecto, listo, ya sabemos, ¿verdad? Cómo encontrar el ángulo polar. Listo, y miren, ya tengo aquí expresado mi vector en un sistema de coordenadas polares. 106,44 kilómetros, punto y coma, 333,2 grados. Pero no se olviden, yo les dije en un principio, sí, que vamos a trabajar con las unidades de metros y segundos, pero aquí está en kilómetros por hora. Por lo tanto, yo voy a convertir, sí, esta velocidad o esta rapidez, porque aquí estaríamos midiendo la rapidez, ¿no? 106,44. A ver, les voy a colocar acá mejor. Ahí tengo 2 minutos. Mire, 106,44 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Yo lo tengo que transformar a metros sobre segundos. Entonces voy a hacer lo mismo que hice la anterior semana, sí, cuando queríamos transformar los minutos a segundos, creo que era. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar este valor, lo voy a multiplicar por las equivalencias. Este kilómetros, esta unidad de kilómetros, ¿en dónde está ubicado? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Entonces ahora voy a colocar aquí un kilómetro en el denominador para que se puedan simplificar. Ahora yo voy a decir un kilómetro en metros, ¿a cuánto equivale un kilómetro en metros? 1000. 1000 metros. 1000 metros. ¿Qué van a pasar con los kilómetros de aquí y los kilómetros de acá? ¿Qué van a pasar con estas unidades de kilómetros y kilómetros? Se simplifica. Se simplifican, listo. Ahora miren, las horas, aquí tengo una hora, está ubicado en el denominador, en la parte de abajo. Eso quiere decir que acá arriba voy a colocar una hora, arriba, para que se puedan simplificar. Ahora, una hora, ¿a cuántos segundos equivale una hora? 60. No, una hora equivale Segundo. a 60 minutos, ¿sí o no? Sí. Ya, una hora equivale a 60 minutos. Minutos, yo quiero segundos. ¿Y un minuto a cuántos segundos equivale? 60. 60 segundos. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar 60 por 60. Y 60 por 60 me da 3600. Eso quiere decir que una hora equivale a 3600 segundos. Listo. Las horas que están aquí con las horas que están acá, ¿qué van a pasar con estas unidades? Se simplifican. Se simplifican. Por lo tanto, el resultado me va a dar ¿en qué unidades? En metros. Metros sobre segundo. Exactamente, metros sobre segundos. En esas unidades me va a dar. Ahora, multipliquemos. 106,44 por 1000 y todo eso dividido para 3600. Aquí es igual. 106,44 por 1000 y eso dividido para 3600. Esto me da como resultado 29,57, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 29,57 metros sobre segundos. Entonces, mire,